tal como funciona, pero se establece en una base más profunda del aprendizaje. El solamente ser oyentes nos da como que hasta cierto nivel. Participar, de pronto en algún momento tener videos, más interacción, nos hace aprender más, dicho de otra manera, ¿ok? Así que muy gustoso de tener todas sus intervenciones, de responder sus preguntas, de responder sus dudas, hasta donde se encuentre a mi alcance, por supuesto. Si alguien de la sala también gusta contribuir, siéntanse con toda esa libertad, ¿ok? Entonces empezamos esta sesión, ¿ok? Y me van a confirmar si es que ya pueden visualizarlo, ¿ok? Diana, ¿me puedes ayudar? ¿Sí? ¿Pueden ver ya? Sí, ya se ve, ingeniero. Listo, vamos a empezar súper rápido porque este tema de quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos, traté de no cortarlo, que me gusta a veces hablar y ser bastante detallado. No quiero cortarlo, así que vamos a tocar todo el material que estaba desde un origen. ¿Listo? Vamos a saltar esto rápidamente. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Tipos de quemadura y su tratamiento inicial. ¿Ok? Esto es súper sencillo. La piel, nuestro órgano, el órgano que está encargado de proteger al organismo de heridas e infecciones, es el órgano más grande, tiene varias capas. La exterior se llama epidermis, como recuerdo, la interior se llama dermis. Las dos se encuentran situadas sobre un tejido graso, que es el tejido adiposo. ¿Ok? La epidermis, la que está afuera, se encuentra protegida por una sustancia grasa denominada sebo. ¿Qué más les puedo decir? Importante, la dermis contiene vasos sanguíneos, músculos, nervios, es decir, epidermis afuera, dermis adentro. Y acá va a haber un comentario que quizá no está en este punto, pero la piel viene a ser como una capa permeable, ¿ok? Porque recuerden, y acá les voy a dejar la primera duda para hacerlos pensar un poco. Si nuestra temperatura corporal, ¿ok? En la que nosotros permanecemos, ¿listo? Se encuentra en ocasiones por encima de la temperatura ambiente, ¿por qué es que no existe ese momento en el que los dos cuerpos, nuestro cuerpo y el ambiente, alcanzan una temperatura igual? ¿Ok? Eso es una pregunta y tiene que ver mucho con la piel, ¿de acuerdo? Muy bien, de frente abordamos quemaduras. ¿Cuáles son estas? Básicamente tenemos tres tipos de quemaduras, eso seguramente ya lo conocen. Vamos a recordar un poquito las quemaduras de primer grado, las quemaduras de segundo y las quemaduras de tercero. Y acá tenemos como tres imágenes sencillas distribuidas desde la epidermis, dermis y la hipodermis. Y vean ustedes, se ve ligeramente cómo el gráfico muestra cierta parte consumida, cierta parte que se ve afectada, alterada. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Que básicamente las quemaduras son lesiones de la piel y que varían también de acuerdo a la extensión. ¿Listo? ¿Cuáles son los agentes que causan? Básicamente tenemos dos fuentes. La física, que tiene que ver mucho con la temperatura, con fuegos, con líquidos calientes o también con aspectos muy fríos, ya cualquiera de estos dos límites, y los agentes químicos. Por un lado los físicos y por otro lado los químicos que tienen que ver con sustancias ácidas y alcalinas. Solamente como un recuerdo, en química nosotros hablábamos del pH, del potencial de hidrógeno, de cuán ácido o básico o alcalino puede ser un determinado producto químico, ¿ok? El, y esto juega un rol fundamental por lo compatible que viene a ser nuestra piel con estos productos. Es un tema que me gusta bastante, el de materiales peligrosos. ¿Ok? También puede producirse por una exposición prolongada al sol, tiene que ver un poco con la temperatura, llamas abiertas, electricidad, bueno, como decíamos, agentes químicos, líquidos calientes e inclusive la radioactividad. En general, esas son todas las fuentes que nos pueden causar una quemadura. ¿Ok? No se olviden, si tenemos una pregunta, una duda, de todas maneras, Diana, si me ayudas, porque ya no puedo ver la pantalla, abren su micro, dejan la consulta y eventualmente voy a estar regresando al chat para poder revisarlas.
Bien, decíamos que estos agentes, ya repasábamos, ok, nuevamente agentes físicos, cuáles son los térmicos, los relacionados con electricidad, los relacionados con radiación, que puede ser tanto solar como alguna energía atómica o una exposición a rayos X muy prolongada, algunos agentes químicos como los ácidos y los álcalis, que viene a ser lo mismo que las sustancias alcalinas o también denominadas como sustancias básicas. ¿De acuerdo? En algunos casos hay algunas quemaduras que se dan por algunos agentes biológicos, pero muy específicos, eso solamente como comentario. No vamos a profundizar mucho, porque en realidad los que mayor proporción tienen de fuentes son el fuego, superficies calientes, quemaduras químicas, eléctricas y finalmente la radiación, que principalmente la solar. ¿Ok? ¿Qué factores agravan un tanto las quemaduras? Y acá hay algunos considerablemente importantes. La profundidad, que eso tiene que ver con si es que es primero, segundo, tercer grado. La extensión, que tiene que ver con cuán amplia es la quemadura. La localización, porque de hecho no es igual tener una quemadura de pronto en el antebrazo, que por ejemplo, no lo sé, a nivel de los párpados de pronto, o el cuello o algunas zonas más sensibles, ¿listo? Y otros factores como la edad, también tiene que ver un poco em, los aspectos étnicos, las personas que tienden a ser más blancas, más de color claro, tienden a ser quienes tienen menos pigmentación de la piel, más sensibles, quienes tienen mayor pigmentación de la piel, pueden tender a ser más resistentes a un nivel de exposición a temperaturas, a radiación. ¿Ok? Pero en general son estos cuatro aspectos. ¿Listo? Siendo los tres primeros los más importantes: profundidad, extensión y el lugar donde se da. ¿Ok? Por otro lado, tenemos, vamos de frente a lo que es quemaduras, primero, segundo y tercer grado, porque esto rige prácticamente yo creería que el 80% del aspecto de quemaduras. El grado 1 es la quemadura más común que nosotros conocemos, es la que nos conlleva en estos largos veranos que van a ser de ahora en adelante en Lima, en las distintas ciudades del país, donde la característica principal es que la persona se expone y hay un dolor producto de un enrojecimiento de la piel. ¿Listo? Súper sencillo. Es mi piel termina roja, termina quemada, tal cual la exposición al sol por ir a la playa, por ejemplo, y es una exposición de grado 1. ¿Ok? Aprovechando que hablamos del sol, no es un tema de directamente con quemaduras. eh, en parte no, en parte sí, es algo que tiene una investigación bastante actual. Solo leí hace poco tiempo. Bueno, no sé si es tan actual, pero yo lo leí hace poco tiempo. Es que cuando las personas utilizamos lentes de sol en la playa, por ejemplo, y estamos de pronto con ropa de baño, sean damas o caballeros, varones o mujeres en general, todos, todas y todes, ¿ok? Todas, todes y todes, cuando usamos los lentes de sol, hay una transmisión a nuestro cerebro de que nos encontramos en sombra, porque parte del globo ocular identifica un nivel de protección, ¿ok? Es decir, el globo ocular, o no, como nosotros vemos el sol, es como el detector de que estamos expuestos a un nivel de radiación solar, ¿ok? Es por ello que cuando una persona se quema ante el sol, es más probable que se queme de mayor intensidad aquella que usa lentes, lentes solares, lentes con protección UV, versus aquella que no lo usa. ¿Ok? Con esto no digo que no usemos protección solar, sino digo para que puedan ver ustedes la interpretación del cerebro ante la protección ocular en relación a toda nuestra piel. Y cuando el ojo detecta que hay exposición a radiación solar, empieza a liberar un nivel de sudoración con algunos componentes que protegen en cierta medida un poco más la piel. ¿Okay? Eso es un datito algo interesante para compartir con ustedes. No obstante, siempre hay que usar el bloqueador, pues, ¿no es cierto? Muy bien, las de grado 2, regresamos a la capacitación, haciendo ese paréntesis. Las de grado 2 son básicamente las quemaduras
que afectan hasta la dermis, ¿de acuerdo? Es decir, pasan la primera capa, llegan a la segunda. ¿Qué de distinto hay? El dolor es mayor o es un poco más intenso y el factor característico, tal cual ven esta pequeña imagen, y hemos visto un poquito antes quizás, hay la formación de ampollas, ¿listo? Al final les explico esto de las ampollas, de si se revienta o no se revienta. A ver, vamos a dejar la consulta abierta para terminar este punto y ir un ratito al chat. Las ampollas, ¿se revientan o no se revientan? Y a ver quién se lanza con un ¿por qué? ¿No se revientan por qué? Si se revientan, ¿por qué? ¿Ok? Y finalmente, las de grado 3, que son las quemaduras que afectan a la dermis, la epidermis e inclusive el tejido celular. ¿Y qué de particular tienen estas? Que estas no causan dolor. ¿Listo? Y alguno se preguntará, ¿y por qué? Quien no conozca, ¿por qué no causa dolor? Ocurre que la característica de la quemadura de grado 3 es que sencillamente hay un proceso de necrosis, hay un proceso en el que la quemadura, indistintamente de la fuente, mata la capacidad de percibir el dolor de la zona afectada. Por eso se le llama una necrosis celular. ¿Ok? Acá vamos a ver unos pequeños ejemplos: quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado, ¿ok? También una quemadura de segundo grado post, ¿listo? Y una quemadura de tercer grado y lo complejo que se puede ver. Característica es que estas ampollas, que en realidad sí la tuvieron, pero que la exposición al calor hace que prácticamente de inmediato se termine rompiendo, desprendiendo, alcanza temperatura tan alta para esta zona afectada que, como les digo, termina carbonizando o afectando inclusive tejido celular más profundo. ¿Ok? Vuelvo un ratito para ver sus respuestas, a ver quién se lanzó con el sí o el no. Ok, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No se revientan porque aumenta el riesgo de infección. Muy bien, Cecilia, muy buena tu participación. Las ampollas por riesgo de infección, ok, no se revientan, listo, me parece genial. Ok, no se revientan, no se revientan, no se revientan. Bien, James, y me dio apertura a lo que yo quería mencionar. James dice, las ampollas no se deben reventar porque es un mecanismo de defensa del cuerpo. Exacto. Ese mecanismo de defensa, si es que estamos en la misma línea, James, si bien es como una, digamos, pequeña capa, la piel como permeable, ¿de acuerdo? Como algo permeable. Lo que ocurre es que cuando el área, ¿ok? Entendamos área, una determinada zona, una parte de la piel mucho más grande, se ve afectada y se rompe esto, lo que nosotros estamos haciendo es como romper una lámina celular que diferencia la temperatura corporal de la temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, lo que va a ocurrir, y al no haber esta capa permeable, lo que va a ocurrir es que, dicho de una manera muy sencilla, nos vamos a empezar a evaporar, ¿ok? ¿Por qué a evaporar, César? Recuerden algo de biología. El cuerpo humano, 70% agua, ¿ok? Como principio, ¿listo? Y como hay una transferencia de calor y nuestro cuerpo está a más temperatura, todo ese líquido se va a empezar a evaporar. ¿Y qué es lo que va a pasar con la persona? Va a entrar en una crisis por deshidratación. ¿Listo? Eso estamos hablando en un nivel de quemaduras más allá del grado, porque tiene que ser de segundo o tercero. Estamos hablando de lo amplio que puede haber sido esa quemadura. ¿Ok? Eso es la razón fundamental, además de todo lo que ustedes me han dicho, y me parece genial que tengan claro que no se revienta, principalmente por infección, pero también por este principio que puede afectar, no en una quemadura pequeña naturalmente, sino en una quemadura en la que hablamos del 80% del cuerpo, 70% del cuerpo afectado. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí voy compartiendo algunos tips. Este punto lo hemos hablado: enrojecimiento de la piel, como decíamos, el sol, contacto con una estufa caliente, muy sencillo. Quemaduras de segundo grado. Ojo, si somos sensibles, la siguiente imagen es un poquito más fuerte. Las quemaduras de espesor parcial muestran ampollas. Ah, sí, cierto. De acuerdo a la ubicación de la quemadura,
Normalmente esto es como que en el punto central de la quemadura, mayor cantidad de ampollas y hacia los extremos, enrojecimiento, es decir, va de 2 a 1. Y ese es el principio, de más en el punto de exposición a menos hacia los extremos, ¿ok? Y la quemadura de tercer grado, que tiene un espesor total, alcanza toda la profundidad de la piel, y en este caso, la mayor parte del tercer dedo presenta una quemadura completa, la piel es oscura y correosa, ¿listo? Básicamente porque en esta ya no hay vida, prácticamente. Ya es, ¿cómo decirlo? Necrosis total del tejido celular. El, el texto no me da, digamos, la forma en la que estamos llevando la presentación no me ayuda, pero igual les voy a decir esto que algún instructor me dijo. Cuando nosotros vemos una pieza, em, esto, cuando un alimento está muy cocido, es el equivalente, cocido frito de pronto en el sartén, es el equivalente a hablar de una quemadura de tercer grado, donde todos los vasos capilares de este tejido muscular, puede ser una pierna de pollo, no lo sé, un pedazo de carne, todos los tejidos celulares se han comprimido, el líquido que se encontraba dentro de este se ha evaporado, el tejido nervioso también ha sido resumido. Ok, esa es un ejemplo de una quemadura de tercer grado. ¿Listo? La extensión, y esto es algo sencillo, ya esto es también un tema para si tuviéramos la oportunidad en algún momento de hacer un taller, lo vamos a contar. Todos con la mano ahí, ¿ok? Y esto es una proporción muy sencilla, y esto es como rápidamente se saca el porcentaje de la quemadura de la superficie del cuerpo afectada. Normalmente el área que ocupa nuestro puño cerrado es equivalente a nuestro 1% de piel en todo nuestro cuerpo. Es decir, que yo soy 50% por delante, 50% por detrás, teniendo la referencia de el ancho, el diámetro del puño, ¿ok? Haciendo un equivalente esto, la zona genital equivalente a un 1%, la pierna 18% cada una, ambos lados, brazo 9% cada uno, ambos brazos, el tronco anterior y posterior 18% cada uno, ¿ok? Y cabeza y cuello 9%. Es decir, en mi cuerpo es como que si yo 100 veces pasara y me voy tocando, hay un total de 100 veces que yo hago ello para cubrir toda la superficie de nuestro cuerpo. Entonces, en un primer auxilio, ¿por qué me sirve esto? Porque rápidamente, si yo veo que la persona tiene una pierna totalmente quemada, o de pronto la mano, ¿ok? Vamos con la mano. O sea, accidentalmente, que prepara una comida en el restaurante, no sé, quiso apoyarse y se metió la mano a la freidora, se metió totalmente la mano sumergida por ambos lados. Díganme ustedes, no lo sé, mitad del antebrazo, ¿qué porcentaje de piel es la que se ve comprometida? ¿Ok? Eso como una pequeña tareita ahí para poner un porcentaje rápido. El equivalente, ¿cómo lo calculamos? Un 1%, 2%, 3%, de repente 4%, y en ambos casos, al tratarse de ambos lados, llegamos al equivalente de inclusive hasta un 9%. ¿Ok? Eso como una referencia. ¿Por qué es necesario este pequeño práctico conocimiento? Por lo que les comento de que si la persona supera, inclusive creo que es un 60%, ¿listo? Si la persona supera un 60% de quemadura, más allá de que la quemadura es dolorosa y todo, existe un gran riesgo de que esta persona se deshidrate. Y si la persona tiene una quemadura de tercer grado, donde ya no hay este tejido capilar en forma de ampolla que protege todo ese líquido que se está a punto de evaporar, ¿ok? O que ya se condensó dentro de nuestro cuerpo, lo que va a pasar es que más rápido va a perder temperatura corporal, haciendo que entre en un colapso que pone en riesgo su vida definitivamente. Muy bien. ¿Qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta? De manera muy, muy especial, lo peligroso por lo que denota cara, manos, genitales, periné, orificios naturales como fosas nasales, oído, articulaciones o zonas de flexión
y quemaduras circunferenciales, ¿ok? Que afectan la totalidad del perímetro de una extremidad o de articulación. ¿Por qué todos estos puntos hasta el momento antes de hablar de quemadura circunferencial? Uno, la cara por lo sensible, ¿ok? Por los órganos, por los ojos, un poco por el aspecto físico de la persona, ¿listo? Pero por el resto, hay un sentido de que cuando nuestro cuerpo se ve expuesto a un nivel de temperaturas, em, llega al punto en el que si la mano de la persona que sufre la quemadura vuelve a entrar en contacto, probablemente parte del tejido se una con el entre tejidos dañados, terminen uniéndose, ¿ok? Entonces, algo que es importante en un primer auxilio es mantener las partes del cuerpo separados, brazos abiertos, las zonas de flexión como codos o rodillas también expuestas, las zonas de los genitales ligeramente con las piernas expuestas en el caso de alguna quemadura, porque si no la atención se dificulta. Lo que va a pasar es que la herida va a empezar a coagular, a entrar en contacto lado con lado, y para las intervenciones de atención quirúrgica, no solamente se va a necesitar un proceso de desinfección, de limpieza, de curetaje, sino también un proceso quirúrgico para separar esos puntos que naturalmente no se encuentran unidos, ¿ok? Por ello también el considerar estas zonas de peligrosidad. Listo, vamos a las formas de actuar. Nuevamente, tal cual la técnica PAS, nos autoprotegemos. ¿Listo? Evacuamos a la persona del lugar de siniestro, trasladándola a un lugar con buena ventilación. ¿Listo? Se debe apagar las llamas de la ropa si es que aún estas existen. Estamos hablando de una quemadura relativamente grande, ¿ok? Compleja, con un mecanismo de sofocación, ¿ok? ¿Qué cosa es el mecanismo de sofocación? Es desplazar el oxígeno de un determinado espacio. ¿Listo? ¿Cómo se hace la sofocación? Con una manta, con una casaca más grande al tamaño del fuego, suprimiendo el ingreso de oxígeno a la zona en la que se encuentra con llamas. ¿Ok? Se puede utilizar para ello una manta o un abrigo, como dice, considerando que no sea material sintético porque este va a arder mucho más rápido y se va a agravar. ¿Ok? Rociar la zona quemada con agua fría, nunca helada, ¿ok? Eso también es importante. No porque el cuerpo haya incrementado su temperatura, voy a buscar compensarlo con algo más frío, mucho más rápido. Me salió la alerta de que me desconecté un segundo. ¿Sí me escuchas bien, Diana? Diana. Ok, gracias, Isabel. Listo. Ok, sí, ¿no? Sí, sí, volví al... Ok, listos. Ah, súper, súper, Diana, gracias. Que me salió la alerta que me desconectó un ratito a la red. Listo. Entonces, decíamos que no había que exponer, no había que forzar el cambio de temperatura de caliente a frío, sino agua fría como tal. Si tienen la opción de usar agua potable o usar un líquido que se encuentre desinfectado, eso es mucho mejor, ¿de acuerdo? Mucho mejor. Evitamos la transferencia de microorganismos a la piel. Recordemos que al no haber la piel es la barrera más grande de nuestro cuerpo y hay una exposición directa. Si yo echo agua de un estanque para conservar, para evitar una quemadura de pronto como lo último, ¿ok? Pero si tengo a elegir agua potable de agua, no sé, emposada, estoy en casa, vamos con un ejemplo en casa. Tengo el agua embotellada, ¿ok? O una jarra de agua hervida, ¿listo? Naturalmente limpia, estamos hablando de agua pura, versus un envase en el que yo, no sé, estaba haciendo limpieza. Finalmente ambos van a contribuir a controlar una prenda que se está quemando, ¿listo? Pero para el enfriamiento del cuerpo es necesario ser muy cuidadosos e higiénicos al momento de usarla. Si tengo agua embotellada, mucho mejor. Si tengo eh, ay, se me fue el nombre. Estos envases de agua médico, como agua esterilizada, mucho mejor. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Debemos retirar la ropa de la persona siempre y cuando ésta no se encuentre pegada a la
Eso es un poco en línea con lo del material sintético. ¿Listo? También retirar anillos, pulseras, que finalmente pueden comprimir o van a terminar adhiriéndose a la piel, que va a empezar a reconstruirse. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Como les decía, por el riesgo de colapso, cuando las quemaduras son muy severas, es necesario monitorear los signos vitales. Si estamos hablando de una quemadura de segundo grado, qué sé yo, del antebrazo, del brazo, de pronto no va a entrar en riesgo la vida de la persona. Pero si esta proporción supera un 60-70%, sí entra en riesgo la vida de la persona, por ello hay que monitorear constantemente. ¿Listo? Eso por el lado, ok, y para tratar la zona afectada, siempre el uso de material estéril. ¿Listo? Eso por el lado de unas quemaduras más complejas. ¿Qué debemos hacer? Vamos quebrando un poco el tema de mitos y verdades. Yo me acuerdo que cuando me quemaba en el sol, mi mamá me hacía una ensalada en el cuerpo, me aventaba limón, pepinillos, tomate, no sé, por ella meterle beterraga, zanahoria y todas las verduras de la refrigeradora. Listo, hasta ese punto, hasta el primer grado, no se recomienda, ¿ok? No se recomienda porque la piel está sensible y en realidad cualquier superficie fría va a generar ese mismo efecto tranquilizante, ¿ya? Un paño frío, una gasa fría, una toalla fría, va a ser el mismo resultado. No tiene ninguna propiedad particular, ¿listo? Hay algunos componentes naturales que transmiten cierto nivel de protección, ¿ok? Adicional, me parece que es la vitamina B principalmente, pero inmediatamente después de la quemadura el cuerpo no está listo para recibir este aporte, ¿ok? Entonces, en casa no hagamos ensaladas de los niños que ya eso como que parte del mito, ¿listo? Lo de la pasta dental, ese concepto surge, nunca entendí, y lo más cercano para entender eso de la pasta dental es que como yo me cepillo los dientes y tengo mi pasta dental marca X herbal y me deja el aliento fresco, creo que esa frescura se va a transmitir al cuerpo de la persona y no. Por el contrario, es un químico que tiene un nivel de acidez, ¿ok? Que tiene un nivel de pH, que finalmente va a hacer que también sea más, altere el cómo la piel se va recuperando. Estamos hablando de quemaduras primer grado, ¿ok? Quemaduras segundo grado, absolutamente no. Absolutamente no. Hay cremas en particular, hay sulfaticina, me parece que se llama, si alguien me corrige con el nombre, que es un polvito, viene en presentación de crema también, orientado un poco para las quemaduras. Pero en general, lo que podemos hacer en una quemadura de primer grado es lavar, enfriar y más nada. En una de segundo grado, del mismo modo, y proteger y evitar la infección. De por sí la quemadura va a volver la piel, se va a reconstruir y la misma ampolla en algún momento va a terminar desprendiéndose, pero luego de que la nueva piel se haya vuelto a establecer. Yo creo que si una quemadura supera, no sé, me atrevo, el diámetro de un 1%, sí siempre se va a recomendar acudir a un centro especializado, a un médico, para un tratamiento, una desinfección, un curetaje que aplique correctamente. ¿Ok? ¿Qué otras reglas generales? ¿Ok? No reventar ampollas, lo hemos conversado. No quitar pedazos de tela, lo hemos conversado. No usar antisépticos en aerosol. Hay un compuesto para que los productos se vuelvan aerosol que también tiene un grado de alcohol para hacer un aerosol, entonces va a generar una reacción opuesta. No remedios caseros, no hacer presión sobre las áreas quemadas, a diferencia de una hemorragia que hacemos una presión directa, acá no, ¿ok? Hay que cubrir con una tela limpia hasta que llegue el personal de salud o nosotros traslademos a la persona. ¿Listo? Por lo siguiente, ok, acá hay un dato referencial de la temperatura, este estaba buscándolo. Y la quemadura es por calor, se debe aplicar frío moderado, o sea, es decir, el cambio de temperatura debe ser relativamente moderado, ¿listo? No debe ser abrupto. Y este cambio no debe ser inferior no lo sé, un paño, una gasa húmeda, mojada, como fuere, que esté por debajo de los 10 grados y dependiendo de la persona, inclusive por debajo, que no esté por debajo de los 14 grados, ¿ok?
Por el contrario, si la quemadura es por frío, se debe aplicar calor, pero nunca en algo que esté por encima de los 38 grados. ¿Recuerdan a un inicio que les decía que había quemaduras tanto por frío como por calor? Ok. En este caso, no debemos aplicar, ok, me quemé por frío, ¿listo? Son muy aisladas las circunstancias porque el frío tiene que, para generar una quemadura tiene que haber eh, una superficie sumamente fría, que yo creo que normalmente a nivel de doméstico, inclusive laboral, es muy restringido alcanzar esos niveles bajos de temperatura. Pero nunca, salvo estemos en un ambiente intemperie, totalmente expuestos, nunca debemos aplicar temperatura por encima de los 38 grados para compensar esa pérdida de calor. ¿Ok? Con algunos consejitos adicionales de cuáles son esas prohibiciones. ¿Ok? Un poquito entrando al detalle de las quemaduras leves, como les decía, se debe aplicar agua fría sin presionar ni friccionar. ¿Ok? Tapar con gasas limpias, estériles en este caso. No aplicar pomadas o ungüentos sin una valoración médica previa. No se deben reventar las ampollas. Y, como les decía yo, trasladar a la persona a un centro médico. ¿Ok? Las quemaduras un tanto graves, de la categoría de graves, se deben aplicar todas las medidas anteriores, de hecho con mucho más cuidado por no reventar la ampolla. ¿Listo? Se debe refrescar y limpiar la zona frecuentemente con agua fría, tapar la quemadura con gasas estériles de la misma manera. No se debe retirar la piel muerta, aún así esta conserva propiedades para proteger la piel. ¿Listo? No puncionar o reventar, dicho de una manera distinta, las ampollas por el grado de infección que comentaban, controlar los signos vitales, como les dije en todo momento, y trasladar definitivamente una quemadura grave a un centro hospitalario. ¿Ok? Muy bien, vamos a regresar un ratito. Quiero ver porque escuchaba que sonaba. Ok, gracias, James. El nombre, el compuesto, sulfadiazina de plata, correcto, y comercialmente lo conocen como sulfamet. ¿Ok? Listo, muchas gracias a ambos, Belani y James. Ok. ¿Cómo prevenir quemaduras? Esto tiene que ver, el ABC tiene que ver con un hecho del tipo de fuego. Eso es otra cosa. Ok, no, perdón. No tiene que ver con ello porque no hay fuego clase E, sino clase K. Ok, eso tiene que ver con 5 recomendaciones de cómo prevenir las quemaduras. Ok, uso de cocina sin fuego abierto, o sea, sin una exposición directa o controlada. Ok, la prevención con el acceso de niños hacia las cocinas. Eso es algo fundamental, creo que eso se lo tenemos en un principio. Reducir la temperatura de los grifos de agua caliente. Y esto es muy usual, ¿ok? Esto inclusive nos pasó con un pequeño accidente de trabajo con un compañero que estuvimos en un workshop y la persona, este amigo, nos comenta que se iba a duchar en la bañera. En este sitio había una tina y además la ducha por la parte de arriba y abrió la perilla del agua caliente al máximo. ¿Listo? Cuando él tocó, antes de meterse, tocó y estaba en una temperatura cómoda. ¿Listo? Y cuando volvió a meterse, la temperatura se había disparado. Entonces, cuando hubo la reacción de retirar, si bien no se quemó, se dio un resbalón que tuvimos que evacuarlo porque se golpeó la cabeza al caerse. Entonces, el punto de griferías, en general, eh, conlleva a otros riesgos, ¿ok? El tema de temperatura en grifos o griferías, ¿listo? Lo mismo en una cocina. Si es que estamos cocinando a un lado, de pronto aceite y va a haber agua cercana, va a haber una reacción opuesta, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Identificar dónde se encuentran los detectores de humo y, de hecho, algo que deberíamos erradicar totalmente es no fumar en casa, más allá del aspecto de salud. Es la fuente más común, junto con la de cortocircuitos, por las cuales se generan incendios domésticos. ¿Ok? Muy bien. Hasta ese punto. Que con ese punto cerramos lo que es quemaduras que sean de la característica física, el cómo atendemos algunas de las quemaduras principales. ¿Surge, colegas, amigos?
público en general, consultas, ¿cómo vamos? Coméntenme si la conexión está bien, me escucharon bien, ¿hay alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Un dedo arriba? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Listo? Ok. James, ¿tú querías hacer una intervención o es un parte de la reacción? Ok. Continúo entonces. Ok, creo que es una... Ok. Listo, continuamos. Ok. James, si por ahí levantaste la mano, si puedes bajarla, si no en un ratito volvemos a abrir el micro para la intervención. ¿Vale? Quemaduras químicas. ¿Listo? Básicamente esto tiene que ver, como dice su nombre, con los Disculpe, químicos. profe. Adelante, James. Mil disculpas, profesor, mil disculpas. Es solamente para hacer unas pequeñas aportaciones, nada más. Excelente la presentación, profe. Eh, Normalmente los accidentes de quemaduras se suceden en el hogar y generalmente son los niños los que más se queman. Entonces, ya lo importante es evitar que los niños tengan acceso a cualquier temperatura extrema, ya sea fría o caliente, ¿no? Pero de suceder una quemadura, se sugiere también, mientras los padres ven cómo hacer para transportar al niño, colocar el miembro quemado o la parte del cuerpo en un chorro continuo de agua, pero que no pegue directamente las ampollas para que no las rompa, sino que corra a través del miembro quemado por 10 a 15 minutos, se recomienda, mientras se busca algún tipo de tela o que esté bien limpia o gasas para envolver la parte del cuerpo que ha sido quemada y poderlo trasladar, ¿no? Esas es en las de primer y segundo grado. En las quemaduras profundas de tercer grado no se recomienda lavar la herida ni proveerle de agua, porque son quemaduras muy profundas. Esas quemaduras no se lavan. Esas quemaduras se tapan y se transporta rápidamente a la persona a un sitio de emergencia. No está recomendado lavar las quemaduras de tercer grado. Y no duelen las de tercer grado y del medio, porque los nervios se queman, y al no haber nervios no hay dolor. Pero las partes circundantes de segundo y primer grado que quedan alrededor sí son dolorosas, así que esa paciente igual tiene mucho dolor. Ya, eso es lo que quería aportar nada más, doctor. Muy bien, James. Buena, buena. Siempre con muy buenas intervenciones en estas sesiones. Correcto, James. Totalmente de acuerdo con lo que nos comenta nuestro compañero participante. ¿Ok? Muy bien. Quemaduras químicas, entonces entramos a esta parte un tanto de los químicos y de hecho sí tenemos seguramente algunos componentes que tienen alguna de estas características. No vamos a profundizar mucho en cómo diferenciar de pronto los pHs o cómo, eh, qué característica físico-química tiene un producto químico, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que estos pueden generar un nivel de irritación, quemadura o inclusive atravesar la piel. ¿Listo? Es rápidamente identificables. Nosotros en domicilio, por ejemplo, en casa o en algunas industrias, se tienen productos químicos como el ácido muriático, que finalmente es un ácido sulfúrico diluido. Se tienen productos como lejías, claro, lejías, ¿listo? Si no es que hay alguno otro que pueda ser común. Pero de pronto en estos dos, e inclusive hay, no lo sé, no sé si esto sea común, pero al menos en familia antigua, la de mi abuelo, tenían inclusive soda cáustica, que es un elemento opuesto, ¿ok? Que no sé si es que antes se usaba para algún proceso de limpieza de alguna superficie, ¿ok? Lo cierto es que esos productos tienen una forma de reaccionar bastante distinta, ¿ya? Y normalmente necesitan de un componente orgánico, generan el daño sobre un componente orgánico, pero cuando hay algunos productos, como la lejía, que de por sí generan un grado de irritación, ¿de acuerdo? No sé si a ustedes les ha pasado, ejemplo muy sencillo, muy básico, utilizamos lejía diluido en un determinado envase para algún aspecto de desinfección y al exponer directamente las manos a ello,
si bien no vamos a tener ese efecto de quemadura, las manos quedan a un nivel de sensibilidad distinto, ¿ok? Yo llevo el ejemplo y pensemos que el nivel de concentración aumenta, es decir, hablamos de exposición al producto puro, pero ya no en las manos, sino, por ejemplo, en los ojos, ¿ok? O en la lengua, por accidentalmente. Entonces, ello nos lleva a pensar que los productos químicos en casa siempre deben tener un cuidado diferenciado. En el caso del ácido muriático, como les decía, es ácido sulfúrico. Este a nivel de industrias está considerado como un material peligroso, de pronto no para uso doméstico porque hay bajas concentraciones, pero curiosamente alguna vez me puse como a indagar en una ferretería de la localidad donde vivía y hay quienes todavía venden ácido sulfúrico como que un poquito más de concentración que lo permitido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si una persona entra en contacto con este ácido, naturalmente va a generar una reacción. Y el ácido, en especial este sulfúrico, tiene la característica que si entra en contacto con agua o una superficie húmeda, genera un tipo de reacción exotérmica mucho más marcada. Como les digo, es un producto de otra, digamos, tendríamos que profundizar más, pero eso es lo que gráficamente representa. No es un fallo en el ejercicio ver que una mano tiene, como ustedes ven este icono, como un pequeño agujero. Lo que pasa es que con los ácidos es la forma de representar que ese líquido, además de ser ácido, genera una reacción con nuestro cuerpo que finalmente va a degradar toda superficie orgánica por donde se encuentre. ¿Ok? Entonces, importante tener estas consideraciones que son causas de quemaduras químicas. Se pueden dar por derrame y ruptura del contenedor, del envase que lo almacena, por la transferencia de un agente cáustico desde su envase original, ¿ok? Opuesto al ácido está la línea cáustica, es decir, paso de un envase a otro como esta soda, justamente la soda cáustica, por una dilución inadecuada. Como yo les decía, hay algunas quienes venden todavía el ácido, inclusive en presentaciones muy concentradas, o puede ser el ejemplo de la lejía, muy concentrado y no necesariamente diluido. El manejo tiene que ser sumamente cuidadoso. El uso inadecuado de los productos químicos, es decir, yo uso, eh, no lo sé, ácido, si es que alguien todavía usa el ácido sulfúrico como para la limpieza de un baño, por ejemplo, en realidad no tiene virtud de limpieza, ¿ya? No tiene virtud de desinfectante, lo que hace es desprender cualquier capa orgánica que pueda existir y ese es el uso. ¿Ok? Si por ahí yo pienso que es desinfectante y lo he hecho en mi lavaplatos, donde yo puedo hacer el lavado de platos, al entrar en contacto con agua va a generar, como les digo, una reacción térmica e inclusive eso va a generar, tiene otras consecuencias, pero va a causar una irritación de pronto hasta nasal, ¿ok? Por ello, la importancia de tener un manejo adecuado de los productos químicos. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer ante una quemadura química? De hecho, en industria hay protocolos muy estrictos, hay sistemas que puedan ser lavaojos, duchas de emergencia, una serie de equipos que la industria ya demanda, ¿ok? Pero a nivel doméstico, académico, educativo, ¿ok? Conocimientos generales, vamos a decir que, como todo, una protección de uno mismo. Y ante un producto químico, sí es necesario el uso de guantes, ¿ok? Si no, yo entro en contacto con el químico que todavía puede conservarse en la superficie de la piel, ¿listo? Si el producto químico es alcalino, como un bicarbonato, por ejemplo, o es ácido, como el ácido sulfúrico, como el ácido muriático, y está en estado líquido, lo importante es lavar con mucha cantidad de agua. Oye, César, pero acá tú me dices una cosa, ¿el ácido reacciona con el agua? Sí, cuando las proporciones son similares. Cuando yo voy abrumantemente así con mucho más volumen contra 4, 5, un chorro de ácido sulfúrico y voy directamente con gran cantidad de agua, sí va a existir una reacción, pero es muy temporal, instantánea. Entonces hay que lavar con mucha agua.
¿Listo? En el caso la sustancia sea como cal viva, eso es otro producto que se tiene también en las ferreterías, ¿listo? Debemos eliminar el polvo que esté en contacto con la piel, pero nunca rociar agua. Hay algunos productos químicos, como este ácido sulfúrico y la cal viva, que tienden a reaccionar con el agua, ¿ok? En especial estos dos que son de uso más, digamos, como de ferreterías, que podemos tener inclusive en casa, ¿listo? En este caso provocaríamos una quemadura al entrar en contacto con la sustancia, antes no, ¿ok? Si la superficie es muy extensa, hay la necesidad de duchar a la persona conforme se va quitando. En este caso, sí hay la necesidad de retirar la ropa impregnada porque va a ser un agente absorbente del producto químico. ¿Ok? Y duchar durante un lapso de 20 minutos. Igual, chorro continuo. Si es posible, recoger la información del producto consultando la ficha de seguridad. Si hablamos a nivel industrial, cuando se transporta un producto hay unas hojas de seguridad. Si hablamos a nivel doméstico, normalmente los envases originales del producto tienen pequeñas recomendaciones o fichas o pictogramas en la parte posterior de estos, ¿ok? Yo nunca recomiendo que un producto químico de esta categoría sea trasvasado, es decir, yo tengo un envase como que voy a comprar 5 galones de ácido muriático y lo voy a pasar a una botella de aceite. Una práctica que yo creo que a mediados del siglo, a mediados del 2023, por encima del siglo XXI, es algo que ya no debe existir, ¿ok? Y genera muchas consecuencias. No me quiero dilatar mucho. En familia tocó una persona cercana que tomó accidentalmente lejía porque lo había dejado en un vaso mientras hacía limpieza, un proceso de limpieza gástrico, pero luego generó reacción, una reacción muy severa a cualquier gas producto de la lejía. O sea, una serie de resultados de consecuencias a largo plazo. ¿Ok? Una vez eliminada completamente la sustancia de la piel, hay que tapar, como decía James, con gasas estériles y transportar a un centro hospitalario. El identificar el producto al momento del traslado es fundamental. ¿Ok? Cuando digan las quemaduras por productos químicos tienen una característica distinta a ojos de los médicos. ¿Ok? Y hay la necesidad de decirles qué producto fue o llevarlo finalmente. ¿Listo? Quemaduras eléctricas, básicamente por la transmisión de entra y sale una cantidad de energía, corriente eléctrica, generando en este caso particular lesiones internas y que genera quemaduras evidentes en los puntos de contacto, principalmente en el de salida, ¿ok? Pero no obstante, puede causar daño a nivel orgánico. Puede ser, como ven en la imagen, una descarga eléctrica natural, como puede ser, y decía James el ejemplo, una electrocución de cualquier persona en casa, ¿ok? ¿Cómo evito eso? Pues en casa, no haciendo estas fantasías de los cables mellizos y tener un cable que por ahí lo conecto con una herramienta exponiendo la zona metálica y lo meto en el tomacorriente. No, ese tipo de cosas son las que generan quemaduras de esta manera. Principio de las quemaduras eléctricas o de la electricidad, busca la manera más rápida de salir, ¿ok? ¿Cómo funciona? No importa mucho en esta sesión, pero ingresa por un punto y no es que recorra todo el cuerpo, sino que busque el punto más rápido de salir. Por ejemplo, si yo meto mi mano hacia un enchufe accidentalmente y mi otra mano está cerca de una varilla de metal, la electricidad va a recorrer de manera horizontal, no guarda sentido vertical horizontal. Recorre y si atraviesa el corazón, puede generar un paro cardíaco, ¿ok? Puede inclusive hasta quemar el corazón. La persona va a colapsar en ese momento. Si no hay un contacto de esa forma y es por los pies, saldrá por el lugar más sensible, ¿ok? Ven la característica distinta de cómo se da una quemadura por cortocircuito, ¿ok? Quema y deja un nivel de como de hollín, como de color negro quemado distinto. ¿Listo? Y lo que les decía, las lesiones de entrada son mucho más pequeñas, mucho más blandas, inclusive indoloras. Vean ustedes el dedo medio del niño, ¿ok? Pero las lesiones de salida, miren, justamente el ejemplo que yo les decía, ¿no? Las lesiones de salida son grandes, oscuras y deprimidas, es decir, hacia afuera, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos actuar? Acá sí hay una consideración muy específica
que tiene que ver con no utilizar objetos metálicos. El metal conduce la electricidad. De preferencia asegurarnos que el punto de corriente haya sido eliminado. ¿Listo? Eso para poder tener contacto con la persona. Acuérdense del proteger. ¿Listo? Se electrocuta y hay que bloquear la alimentación eléctrica. ¿Ok? ¿Cómo atendemos? Hay que empapar las zonas de entrada y salida de las heridas. Rápidamente nos las vamos a identificar, como en ese caso de las manos. Y si se dispone, utilizar guantes desechables y un apósito estéril para las lesiones. En este caso, si hay importante y resalto, monitorear a la persona por si es que ésta deja de respirar. ¿Ok? Traslado al centro médico como todos los casos. Quemaduras por inhalación son muy similares, básicamente el principio es el mismo, un gas caliente o un gas tóxico o un humo, hay también una diferencia de términos, pero en general cualquier cosa que va a ingresar mientras yo respiro, ¿ok? Puede ser producto de un incendio, una reacción exotérmica de un producto químico, y lo que va a ocurrir es que ese incremento de temperatura va a ingresar a los pulmones, ¿listo? Tal cual la piel, solamente que en este punto es mucho más sensible, va a generar ese estado de quemadura, irritación, quemadura, al punto que puede generar una asfixia, debido a que al exceder la temperatura, como la piel, parte de esta línea aérea puede entrar en contacto y, como decir, pegarse, dicho de una manera sencilla para que me entiendan, pegarse y hacer que ese punto por donde ingrese el aire se bloquee, ¿ok? Entonces existe el riesgo de asfixia. Normalmente es por ello que las fatalidades en el caso de inhalación cuando se quema en un incendio, cuando hay un incendio doméstico, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Perdón. Que estas son quemaduras muy graves porque la vía aérea se inflama muy rápido, es mucho más delicado y, como les decía, hay un grado de asfixia más marcado, ¿ok? ¿Qué debemos hacer en el caso más que de una quemadura? Una quemadura tiene que traer consigo una evacuación, pero ¿qué debemos hacer antes para yo no exponerme a esa quemadura? Normalmente cuando los gases o humos calientes tienden a estar en la parte superior, ¿de acuerdo? Cuando hay en un ambiente. Entonces, por ello es la explicación de que en una quemadura la persona tiene que permanecer lo más pegado al piso posible, porque es donde mayor cantidad de oxígeno disponible va a haber, pero también donde menor temperatura va a existir en ese momento para poder respirar. ¿Ok? ¿Mucho que hacer en ellos casos? No. Como les digo, solamente podemos trasladar, salvo la persona presente, otro tipo de quemaduras. ¿Listo? Hasta ese punto, no lo sé si tenemos alguna consulta. Ok, ahora. Ingeniero, se congeló. Perdonen que me desconecté. ¿Ahora me vuelven a escuchar? Sí, ingeniera. Súper. Gracias, Mercedes. Muy bien, buenas noches, profesor. Mi niña se quemó en el tubo de escape de la moto, superficie caliente, ¿ok? Y no supe cómo reaccionar. Le puse una cascarita de tomate, ¿hice bien o mal? En realidad es muy sensible, eso discutía hace 2 días con una amiga. ¿Cómo es la capacidad de reacción? ¿Ok? En realidad, como primera reacción no está mal, ¿ok? Pero ya hay un momento en el que ese actuar baja esa adrenalina, baja esa emoción, ese desbordar la necesidad de querer ayudar. ¿Ok? En ese momento yo tengo que racionalizar mis acciones. ¿Listo? No podríamos decir que hiciste mal o bien, Belani. Lo recomendado sería que hayas, como dijo James en la intención, puesto el pie, entiendo que es, ¿ok? Entendería que es la pierna, de pronto la mano, a un chorro continuo de agua, como para que el cuerpo empiece, toda esa zona exterior e interior empiece a recuperar temperatura, a aliviar, y luego hay una aplicación de acuerdo al grado de quemadura, de si hay alguna crema o no, pero siempre previa evaluación médica, ¿ok? Entonces, lo primero es enfriar, proteger y trasladar, ¿listo? Más aún
que las quemaduras, de manera muy particular, son unas lesiones que nos quedan marcas de vida. Entonces, como seres humanos, y de pronto yo diría más inclusive como peruanos, no nos gusta ese concepto de ir al médico, ¿listo? Todos los primeros auxilios van a decir, ve al médico. Tengamos o no el mejor sistema de salud, ve al médico. Todo el consejo va a ser siempre a ello. Más allá de la cola, más allá de la dificultad, de lo pesado que pueda ser tener que ir un sábado en la tarde o un domingo en la noche, no, vamos médico. Porque las quemaduras en particular, quizá de diferencia de otras heridas, tienen marcas de vida muy fuertes, ¿ok? Y depende mucho de dónde se dé la quemadura, ¿ok? Hasta ese momento, bien, ¿alguna intervención adicional? Coméntenme, si no avanzamos. Muy bien, Profe, ok. una intervención, una cápite. Adelante, James. En las James. descargas, Ok. sí, en las descargas eléctricas, si es muy fuerte, generalmente el paciente se desploma, ¿no? Claro, hay que apartarlo de la fuente eléctrica o cerrar la fuente eléctrica y no acercarse sino con un material aislante, un palo, una silla, algo que pueda partir a la persona. Pero en esos casos muchas veces el paciente hace paro cardíaco, porque nosotros los seres humanos tenemos mucha carga eléctrica también y el corazón funciona con carga eléctrica. En unos cursos, así como el que usted está dictando, escuché de un profesor de que si el paciente está inconsciente o está en paro, generalmente no es un infarto, es un paro, se le aplique 2 o 3 golpes fuertes en la parte esternum, con fuerza, con el puño de la mano, sin fracturarlo, lógico, porque a veces el corazón está fibrilando y está en paro, no está en infarto, y no hay que hacer RCP inmediato, sino golpearlo 2 o 3 veces con fuerza para ver si ese corazón solito empieza a latir y nos evitamos el asunto del RCP. Puede reaccionar. Es una sugerencia. Yo sé que eso al momento que se produce la emergencia a veces hasta nos olvidamos, pero es una sugerencia nada más para el grupo. Sí, sí, es correcto lo que dice James, ¿no? La electricidad, como yo les digo, ingresa por un punto y sale por el más fácil. ¿Ok? Si es horizontal, va a pasar por mi corazón y va a pasar lo que dice James. Si es que el contacto, recuerden que el corazón está más hacia la izquierda, ¿cierto? Si el contacto es mano derecha, pie derecho, probablemente no pase por el corazón. Eso es muy dinámico. Hay como esto de los chamanes, con todo el respeto que quienes puedan tener creencias, es como que, oye, yo me expuse a la caída de un rayo, es, ok, una descarga eléctrica, no quiero entrar en detalle, una descarga eléctrica natural, y la velocidad con la que pase es tan rápido que para los órganos pueda ser imperceptible, ¿ok? Entonces, sobreviven sí a una descarga, no sé, pues de 20.000 voltios, ¿sí? Pero básicamente porque es tan rápido la velocidad con la que pasa, que no da tiempo a que haya la exposición de un órgano determinado, ¿ok? Pero es cierto lo que dice James, que puede haber la necesidad de este golpecito. No lo había escuchado particularmente James, pero sí me hace sentido, ¿ok? Sí me hace sentido lo que comentas. Y por acá decía, gracias James, y por acá decía Isabel un poquito del tema de químicos. Isabel, si gustas, abre tu micro un ratito y coméntame qué es. En general es toda la parte de productos químicos. ¿Vamos? Acá. Ok. Vamos a repasar este punto un poquito rápido, si no después por medio de Diana me ayudan, o si es que generó la duda para todos. Perdón. Ok, todo. No te preocupes, Isabel. Listo. Vamos a tratar de hacerlo lo más preciso para no quitar tiempo del resto de la sesión, ¿ok? Productos químicos tienen dos características, ¿ok? Hay quienes son más ácidos, como los ácidos como tal, y quienes son más, se les dice alcalinos, como por ejemplo el bicarbonato y esta reacción cuando se combina con el agua, que tú has visto media espumosa. ¿Listo? Ambos productos, cuando se alejan de la neutralidad del agua, como punto de referencia, tienden a liberar calor. ¿Ok? Generan reacciones exotérmicas. Exo es liberar, térmico calor. Entonces, ese incremento temporal del exceso de temperatura es lo que causa una quemadura. ¿Ok? Ahora, a niveles, ¿no? Naturalmente, yo puedo estar expuesto a este producto
mientras va reaccionando con componentes húmedos como la piel, agua, sudor propiamente de uno, y va a generar un grado de irritación, pero ya es una alteración orgánica, ¿ok? Y si es mucha más la temperatura, existe el riesgo de quemadura. Mucho depende de la concentración del producto, ¿listo? Entonces, va por ahí un poco el cómo se origina la quemadura por un producto químico. ¿Qué productos químicos tenemos? Normalmente de manera corrosiva, el ácido muriático, que es un compuesto a base de ácido sulfúrico, las lejías y, como les decía, la cal viva o la soda cáustica, que son, yo creo, los 4 elementos más importantes que en nuestra vida doméstica podemos tener. Inclusive, me acabo de acordar uno más, el cemento tiene esa característica por algunos componentes de que si entra en contacto con la mano genera por exposición prolongada un nivel de quemaduras, ¿ok? Pero, como digo, tiene que haber un nivel de exposición alto, ¿listo? ¿Qué más podemos decir de ello? Acá hay algunas recomendaciones para que las puedas revisar, Isabel, de cómo es este manejo de envases, de cómo es la dilución se refiere a la concentración del producto. Mientras más concentrado un ácido, definitivamente es más peligroso, ¿ok? La transferencia de un agente cáustico, los agentes cáusticos son como estos alcalinos que te mencionaba, como la soda cáustica como tal, y en general el uso inadecuado. ¿Cuál es el uso inadecuado común? Es tener en envases comunes algún tipo de producto químico doméstico. ¿Ok? Y qué característica qué modo de actuar tenemos ante un producto químico. Lo que debemos evitar es entrar en contacto con agua, porque usualmente estos productos químicos reaccionan con agua y van a reaccionar con el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Humedad, van a reaccionar con sudoración, ¿de acuerdo? Pero si yo voy a rociar con agua, no es algo que se recomiende. Si yo voy a lavar para un proceso de enfriamiento, debo hacerlo con abundante agua, ¿ok? Un flujo más elevado de agua, ¿listo? Porque si yo voy a ir como dice la palabra, rociar, ligeramente echar agua, como por ejemplo cuando nos quemamos quemadura tipo 1, ¿ya? No sé si ustedes han hecho mojar la mano y la mano mojada colocarla sobre la zona afectada. Eso no se podría hacer en una quemadura de característica química, sino por el contrario, abundante agua hasta retirar todo el producto alcalino o ácido. ¿Y qué otra consideración más tenemos en esta característica? Es que toda la ropa impregnada debe ser retirada. O sea, si una persona, no lo sé, por accidente el segundo piso se cae el envase con ácido muriático sobre el hombro de una persona, hay que retirar de pronto toda la tela que puede estar contaminada y sobre ello hacer la intervención de los primeros auxilios. ¿Ok? Por ejemplo, en ese ejemplo, ¿no? Para explicar mejor esta parte del agua. Si del segundo piso yo estoy haciendo limpieza con ácido sulfúrico muriático y cae sobre una persona que está abajo porque accidentalmente lo pateé, retiro la prenda y no voy con un agua, con un vaso de agua, con una botella de agua hacer una limpieza como de quemadura, ¿no? Porque va a decir me quema. Normal que va a decir me quema porque va a reaccionar, como te digo, con el sudor, con la humedad del ambiente. Sino es necesario que la persona sea trasladada a una ducha o a una grifería digamos, a un caño que tenga bastante flujo y meter completamente el cuerpo de la persona para una limpieza. ¿Ok? Eso es lo más relevante, Isabel, ¿de acuerdo? Ya si nos queda alguna consulta, la resolvemos por medio de Diana, ¿de acuerdo? No, en absoluto no es ninguna ignorancia, Isabel. De hecho, el bicarbonato de sodio doméstico, el que encontramos en una farmacia, en una bodega, viene en concentraciones muy chiquititas. Por ese lado, no, ¿ok? Pero es más o menos la forma en la que reacciona. ¿De acuerdo? Es que tú echas bicarbonato, el básico, y le echas agua y te das cuenta que empieza a burbujear, ¿ok? Esa es un poco la mecánica de cómo funciona, pero a pequeña escala cuando hay un ácido o otro tipo de alcalino con el que se exponga. ¿Listo? Pero el bicarbonato común no quema. ¿Listo? Igual que un cemento, tiene que haber una mucha exposición para ello. Ok, volvamos donde nos quedamos. ¿Listo?
Y retomando la atención nuevamente de todos, tenemos el reconocimiento y manejo de casos de intoxicaciones y envenenamientos, ¿ok? Una definición súper rápida es que se considera un tóxico a cualquier sustancia que una vez introducida en el organismo va a lesionar, sea a corto o largo plazo, ¿ok? Indistintamente de cómo, simplemente va a lesionar. Influye la dosis, la concentración y el tiempo de exposición. La dosis tiene que ver con la cantidad del producto, ¿ok? No es lo mismo un vaso de agua con 2 gotas de lejía que yo ingiera, ¿listo? O por ejemplo, por el lado de concentración, a que todo este contenido sea de pronto lejía, ¿listo? No es lo mismo. La dosis, la frecuencia, con la concentración, la cantidad del producto concentrado. Y el tiempo de exposición tiene que ver un poco con los lapsos que yo me voy exponiendo al agente tóxico. ¿Listo? No es muy usual este tema como parte de un primer auxilio, ¿ok? Pero puede darse casos en condiciones de pronto laboral, de pronto a nivel industrial. ¿Listo? ¿Qué otros factores influyen? La edad de la persona, el peso de la persona, existencia de algunas enfermedades previas y la combinación del tóxico con otro producto. ¿Ok? Pero en general, eso es de lo más sencillo para explicar qué es un tóxico. ¿Cómo es que entra los tóxicos a nuestro organismo? Básicamente hay 3 y hay una división relacionada a los ojos. Básicamente son 3. Vía digestiva, es decir, yo lo ingiero, porque eso no es tomar o beber, es ingerir, ¿ok? Intencionalmente o accidentalmente, ¿listo? Y va un poco por digo intencionalmente, porque la línea principal para hablar de este tema a nivel de primer auxilio es que una persona tenga intentos de autolesionarse, ¿ok? Vía cutánea por la exposición prolongada o de acuerdo a la concentración, finalmente la exposición de la piel o mucosas externas, ¿listo? Tales como insecticidas, algún desengrasante industrial, productos químicos o picaduras de animales. De manera particular, en el sentido cutáneo, hay una variación con el cuidado de los ojos, porque puede haber que estas intoxicaciones se den por el tejido conjuntivo. ¿Listo? Y la vía parenteral tiene que ver con que el tóxico se transfiera o se transmita vía la sangre. Por ejemplo, una herida abierta, eh, alguna aguja que penetre, ¿listo? Pero para el tema de primeros auxilios va de más a menos, siendo el principal causante de una intoxicación digestiva el consumo por ingesta de algún alimento en mal estado, algún producto químico, más o menos en la línea de esta definición. ¿De acuerdo? A ver, lo que les decía, 90% de las intoxicaciones son voluntarias, 10% son accidentales. De este 10% de intoxicaciones accidentales, nos dice que un 80% son producidos por accidentes domésticos. Es justamente lo que yo les decía, un envase incorrecto. Es como que yo guarde lejía en este vaso. ¿Ok? Viene mi hija de 10 años y va a creer que es agua. Es muy sencillo. El 20% se da por un tema de aspectos laborales. ¿Listo? También como un comentario, aprovechando que estamos tocando este punto de las intoxicaciones voluntarias, este mes de septiembre, les recomiendo, se habla mucho sobre la salud mental. De hecho, hay un día especial, creo que es el 10 o el 14. ¿Ok? Ok, listo. Si no nos vamos a demorar mucho si profundizo en esa línea. Muy bien, signos y síntomas de la intoxicación. Lo primero que va a haber, que depende mucho del tóxico, la cantidad, cómo es que entró y cuánto tiempo estuve expuesto. Son factores que influyen, ¿listo? Pero eso es más que teoría. ¿Cómo lo siento? Esto sí es importante. Lo primero es que voy a sentir, si es que es por ingestión, dolor y molestia abdominal, ¿listo? Lo cual me puede generar 2 reacciones, náuseas y vómitos o diarreas, ¿listo? Que esto puede variar un poco en el tiempo. Por ejemplo, cuando la intoxicación es por alimentos y me genera vómitos o diarreas, no necesariamente es inmediato. ¿Listo? Algo que también genera una intoxicación puede ser fiebre, puede haber erupciones cutáneas de diversos tipos, puede haber
erupciones como ampollas o enrojecimiento o como el conocido sarpullido, ¿listo? Va a haber un aumento importante de la sudoración, eso es otra advertencia de una intoxicación. Va a haber una alteración de la conciencia, eso es con algunos productos en particular, donde principalmente algunos metales que van a generar un desorden en cómo la persona tenga su capacidad cognitiva de conciencia. También visión borrosa y en algunos casos convulsiones, ¿ok? También se presentan signos y síntomas específicos de acuerdo al causante de la intoxicación, ¿listo? Pero los principales son, si es ingesta, dolor, molestia abdominal, vómitos, diarreas, fiebres y erupciones cutáneas. Es en ese orden. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer en el caso de una intoxicación? Nuevamente, el entorno seguro, no se olviden de ello, ¿ok? Para no volvernos una segunda víctima. Ya habíamos hablado de tener los teléfonos de emergencia, listo, eso también es fundamental. Protegernos de una autointoxicación, ¿ok? Hay productos, y porque esto es una definición general, amplia, hay productos que al yo entrar en contacto con mi mano expuesta a algunos químicos, lo que va a pasar es que va a haber esa transmisión. Recuerden que acá les decía que hay una transmisión cutánea vía mucosa. Entonces va a haber un proceso más largo, pero se llama como bioacumulación. De pronto un insecticida muy concentrado. Si yo entro en contacto para ayudar a una persona directamente intoxicada con ello y coloco mi mano, coloco parte de mi piel, va a haber una transferencia de este tóxico hacia mi organismo. ¿Listo? Eliminar el riesgo o separar a la víctima del riesgo. Por ejemplo, quitar la ropa contaminada, muy similar a las quemaduras químicas, irrigar abundantemente con agua corriendo por los ojos o por la parte afectada, por la piel contaminada, y finalmente asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Es decir, que no haya algún tipo de obstrucción, porque estas reacciones por intoxicación lo que generan, así como hay una erupción externa, hay una alteración de nivel de piel, irritación de pronto, también se puede dar de manera interna. ¿Ok? Por ejemplo, las personas que son intolerantes al maní y que básicamente es una intoxicación. Lo que ocurre es que ellos van a empezar como con un picor, un nivel de escozor de la piel, como estas erupciones cutáneas, no necesariamente fiebre. En algunos casos sí sudoración, ¿listo? Pero la principal característica de estas intoxicaciones por alimentos, crustáceos, pescado, chocolate, maní, palta, eh, no lo sé si por ahí hay algún otro alimento que me pueda olvidar. Esto pueden mencionarlo en el chat, ¿de acuerdo? Pero esos son los principales, por ejemplo, algún crustáceo, algún marisco, ¿listo? Lo que va a generar es que la persona sienta cierto nivel de picazón, pero luego lo que va a ocurrir es que la vía aérea se va a obstruir por una dilatación de algunas glándulas y va a dificultar la capacidad respiratoria. Entonces, en ese momento hay que facilitar lo necesario para que la persona respire. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La necesidad de identificar el tóxico, la cantidad y el tiempo de la exposición. ¿Sí? Puede ser un químico, como les digo, puede ser un alimento, puede ser un alimento en mal estado, ¿listo? Para informar a los servicios sanitarios. Cuando se trata de un producto químico, sí existe una ficha de datos de seguridad, lo mismo que les mencionaba algunas láminas atrás. Si es posible y si fuera por algún psicoquímico, recoger alguna muestra, ¿ok? Y si fuera necesario hacer el RCP, ¿listo? Acá hay un punto de, este punto 12, que es donde quiero que pongan su atención, dice que no se debe administrar en ningún caso ni leche, ni clara de huevo, ni ningún otro remedio casero sin consejo médico previo. Sí existen remedios caseros, ¿ok? Pero no es tan sencillo como darle de tomar leche, no, ¿ok? Existen algunos remedios caseros que son, por ejemplo, a base de tostar pan cuando hay una intoxicación por ingesta de algún producto químico, ¿ya? Se tiene que tostar el pan como hasta quemarlo, pero no es que le vas a dar de comer pan, que en el pasar del tiempo esto se va transformando, es el teléfono malogrado. Lo mismo ocurre con la leche. Hay productos que reaccionan
al entrar en contacto con más líquidos, ¿listo? O la clara de huevo. En general, bueno, yo nunca había escuchado la clara de huevo para una intoxicación, estuve buscando, no encontré algo específico, pero esto del, por ejemplo, del consumo de algo con lejía, lo primero que dicen es darle leche. La leche genera un estado como de alivio estomacal, pero no está recomendado en ningún contexto para controlar alguna intoxicación. Vuelvo, si hay remedios caseros, como tostar un pan cuando alguien consume accidentalmente algo como de lejía de pronto, ¿ok? Pero es eso, tostar hasta el momento en el que se vuelva como un carboncito que absorba el producto, ¿ok? Ese sí es un remedio casero que les podría decir, no tecnificado, pero que sí se puede usar, vuelvo y repito, tostando el pan, haciendo que literal el pan se queme, o sea, sea un pedazo de carbón que yo tenga que ingerir. ¿Listo? Otra de las cosas es que nunca se debe provocar al vómito, ¿ok? ¿Por qué? Básicamente cuando el producto tóxico ingresa, deja toda una huella en el recorrido y cuando yo lo voy a sacar, recuerden que los músculos digestivos hacen que el alimento vaya en ese sentido, hacia adentro. Y si yo lo voy a sacar, toda esa línea gastrointestinal, digestiva, va a hacer que nuevamente se irrite, pero esta vez desde adentro hacia afuera. Entonces, empeoran los resultados del paciente. ¿Ok? Hasta ese punto, ¿alguna consulta? Bien, Jasmina, qué buena tu intervención. Dudé en comentar esto del carbón activado, ¿ok? Pero yo no sé, no lo he visto muy usualmente, sí he visto carbón activado en industria, no a nivel doméstico, pero sí el carbón activado es un absorbedor de algunos tóxicos líquidos que puede tener esto, el estómago en este caso, ¿ok? Sí, pero no es usual. ¿Ok? No es usual tener, digamos, no todos tenemos carbón activado en la refrigeradora de la casa, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices, Jasmina, que el carbón activado sí permite que absorba esos líquidos tóxicos. En general, va a absorber todo lo que encuentre en el estómago. ¿Listo? Intoxicación sensible por medicamentos, también, eso es cierto. ¿Listo? Y Natalie nos dice que en una ocasión se intoxicó y le dieron una cucharada de aceite de oliva. Ok, yo supongo que tiene que ver un poco con el producto con el que se intoxicó. Nunca lo he escuchado, Natalie, te soy bastante sincero. Si tienes la referencia y lo alivió bastante y fue medicado, genial, compártenos un poco esto. Ah, fue con comida marina. Ok, de pronto sí, no lo había escuchado. No, 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 sinceramente no había escuchado este método casero. La verdad que no. Ok, pero bueno, gracias. Igual nos corresponde investigar a todos si es que realmente vale ello. Yo creo que el tiempo no nos va a dar para aclarar esta duda, pero sí poder investigar si es que las comidas caseras o este tipo de alergia por mariscos o por comida de mar, pues ahí también hay una diferencia, Natalie? Puede ser intoxicación por pescados, por mariscos y por crustáceos. Hay tres tipos de intoxicaciones a ese nivel. ¿Ok? Muy bien, pero ya, bien a la recomendación con la que iba. Conforme han pasado los años, yo recuerdo cuando era un tanto más joven, esto de las intoxicaciones de alimentos era menos usual, ¿listo? Menos usual. No había restaurantes que te digan intolerante a tal, intolerante a la otra cosa, intolerante a aquello. No había eso, ¿listo? Porque la cantidad de transmisión de este tipo de aprendizaje natural no lo teníamos, ¿listo? Ahora sí es más normal. Yo le digo en el transcurso de, no lo sé, un año y medio, he conocido al menos 9 personas que tienen algún grado de toxicidad, que se pueden intoxicar con alimentos. Maní, 2 personas por maní, una persona por chocolate, una persona por mariscos, otra por crustáceos, otra por agua, inclusive hay quienes se intoxican por alcohol. Ah, y este último, 8. Y este último que les comentaba de la lejía, se intoxicó inicialmente, no tenía reacción a la lejía y ahora que huele lejía, o sea, ya no es ni siquiera que la trague accidentalmente, o sea, la tragó una vez, generó todo un problema, lavado digestivo y todo, y con los meses siguientes
cuando volvió a respirar el gas que genera la lejía en el ambiente, se volvió a intoxicar. Entonces, también el organismo no es que uno nazca con ello, sino en el transcurso de la vida uno aprende de esto, ¿ok? Muy bien. A nivel de alimentos que puedan estar en mal estado, principalmente se dan por algunas bacterias muy específicas, la salmonela y bacterias de la familia del Escherichia coli y algunos estafilocos, ¿ok? Básicamente que son cuando la comida está en mal estado. ¿Listo? Bacterias que se van a dar como tal. Y lo que veníamos, ¿no? Que va a generar vómitos, calambres abdominales, diarrea. En ocasiones esto va a ser acompañado de sangre, fiebre, cefalea es mareos, dolor de cabeza, conciencia alterada. ¿Ok? Puede aparecer de forma rápida o puede aparecer después de un momento de que el organismo lo vaya asimilando. ¿Listo? Modo de actuación en estos casos, un tanto de manera genérica, un tanto de manera básica. ¿Listo? Mantener a la persona intoxicada en reposo, dar abundante cantidad de líquidos, ¿ok? Abundante cantidad de líquidos. Y empeora su estado de salud, acudir al centro médico sanitario especializado. Algunos centros recomiendan esta mezcla entre sal y azúcar para una cucharada de cada uno para 1 litro de agua. Entiendo hasta donde pude revisar literatura de esto, es un tanto para los casos en los que se han generado pérdida de electrolitos, ¿ok? Pero a la vez el azúcar permite que la persona recupere, despierte un estado de conciencia en el caso se dé. No estoy diciendo que esto sea una herramienta, oye, estoy mal del estómago por una intoxicación, ok, no van a decir, César me dijo, dale 1 litro de agua con sal y azúcar. No, esos son casos muy específicos, ¿ok? Solamente en caso en el que no podamos acudir a un centro de atención especializado. Yo creo que todos en la ciudad tenemos ese acceso en este momento. ¿Ok? Hasta ese momento, y vamos relativamente un poquito tarde, pero vamos a terminar. Sí, Jasmina, totalmente de acuerdo. Hay alergias alimentarias que se pueden desarrollar con el uso seguido de una dieta a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Es decir, personas comen mucho maní por costumbre y a la larga se hacen alérgicos al maní. Totalmente de acuerdo. O hay quienes son alérgicos a algunos frutos secos. eh, por ejemplo, esta persona que les comento que es alérgico al chocolate, es alérgico al chocolate, en menor proporción alérgico al maní y prácticamente nulo en el caso de almendras y nueces. Entonces, en realidad es muy complejo. Cuando vayan, cuando conozcan, yo creo que de acuerdo a los niveles de interacción como conocedores de los primeros auxilios, eh, hoy por hoy no es mal preguntar si alguien es intolerante a algún alimento y si lo somos, es necesario llevar esas plaquitas. ¿Ok? Mi novia es intolerante al maní y fue un regalo de mi parte, pero sí, intolerante al maní dentro de la parte de esto, de un dije, porque un brigadista especializado va justamente a estos lugares. Oye, ¿tiene alguna identificación? Sangre. Pero me desconecté un segundo. O el tipo de sangre, ¿ok? Como recomendaciones. Muy bien. Intoxicación por agentes vivos, básicamente son picaduras, insectos, arácnidos, escorpiones, garrapatas, abejas, avispas. Hay una serie de agentes vivos, no nos va a dar el tiempo de profundizar, pero hay dos tipos, cuando son una herida directa en caso de un mordisco y la inoculación del veneno en caso de una picadura como lo es una abeja, por ejemplo. Características, hay dolor de por medio, inflamación, enrojecimiento y en el caso de las abejas se va a poder visualizar el aguijón clavado. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Como cualquier tipo de herida, hay la necesidad de desinfectarla. ¿Listo? Solo si se trata de la picadura de abeja, retiramos el aguijón, ya que en caso de romperse, con cuidado, en caso de romperse, el veneno va a seguir expandiéndose y la picadura se va a hacer cada vez más dolorosa. ¿Listo? Si no sabemos cómo hacerlo, finalmente llevarlo a un centro médico.
En el caso de las picaduras de garrapatas, acá sí es un tema algo específico, ¿ok? Que debería ser, pues, de mucho cuidado, ¿no? Hay solamente ciertas circunstancias, granjas que tienen exposición a garrapatas. Hay la necesidad de mojarlas con los insecticidas apropiados. Y una vez muertas, recién debe retirarse la garrapata con los dedos o con unas pinzas debidamente protegidos, ¿ok? Esto no, tratar de no romper, dice el cuerpo, y llevarlo a un centro médico, porque hay una bacteria en particular que la garrapata transmite cuando, por un estado de estrés, la libera cuando alguien intenta retirarla súbitamente, ¿ok? Esas son las dos principales excepciones para este tipo de picaduras. Bueno, mantener en reposo la zona afectada, la extremidad afectada. No se realizarán cortes para facilitar el sangrado. Eso es un mito totalmente súper falso. Haz un cortecito más grande para que salga el venenito. No. ¿Ok? Ya no podemos entrar en la etapa de succión de picaduras. No podemos poner ungüentos ni apósitos porque hay que ver un poco cómo se va dando eh, cómo va cambiando la herida de por sí. ¿Okay? Esto es un caso particular en relación a las heridas y no se debe tomar medicación salvo prescripción médica. ¿Listo? Ok, vamos a saltar el tema de picaduras. Me quiero centrar un ratito en la parte de mordeduras. Ok, y esto era un poco la consulta de alguna sesión pasada. En el caso de las mordeduras de serpiente, esto es la literatura eh, autorizada para esta sesión, es que debemos tratarla como una mordedura, ¿ok? Perdón, como una herida, lo cual denota para nosotros un proceso de desinfección. ¿Listo? Eh, ¿Cómo vamos a diferenciar ello? En el caso de una mordedura de serpiente, muy evidente porque se encuentran dos perforaciones muy cercanas, hay una inflamación, deja huella, hay dolor y va a existir una alteración neurológica como ansiedad, vómitos, náuseas y convulsiones. Eso solamente en el caso si la serpiente lograse picar. ¿Listo? Y luego va a generar un estado de pérdida de conciencia también si es que hay inoculación del veneno. ¿De acuerdo? Es decir, va a haber dos afecciones al nivel neurológico. ¿Listo? Primero, generación de alteraciones, mareos, convulsiones, náuseas, y luego podría llegar a un estado de pérdida de conciencia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Utilizar algún antiséptico y ahí sí se utiliza la solución yodada previo lavado con agua y jabón. ¿De acuerdo? Tapar la herida, controlarle el sangrado de esta y trasladar y llamar a un centro de emergencias. ¿Listo? Diferenciar si es que el animal se encuentra con rabia, que puede ser eso en el caso de alguna mordedura de animal. Si la mordedura es de serpiente, va a ser necesario, como tal, tranquilizar a la víctima, evitando que ésta se mueva para favorecer la absorción del veneno. Conforme más se mueva la persona y haya mayor movimiento muscular, el veneno de la serpiente, eso sí lo llegué a leer, tiende a poder transmitirse mucho más rápido en el cuerpo. Por ello es que la necesidad de evitar que la persona se mueva. Inmovilización de la parte afectada más que por el dolor, por este sentido que les explico, hay que limpiar con agua y jabón y en este caso específico se debe aplicar hielo o compresas frías sobre la zona afectada. ¿De acuerdo? Es lo más cercano que de manera técnica he podido encontrar para esta consulta que tuvimos de alguna sesión. Entenderemos que es muy específico de pronto a zonas de selva, no lo sé, esto muy específico, una picadura de serpiente, pero lo más cercano que nos dice es que se debe aplicar compresas frías o hielo. Esto un tanto relacionado a que eh, a- m- tiene cierta familiaridad el veneno de la serpiente con unos ambientes cálidos. Digamos que se desplaza mucho más rápido cuando el ambiente es térmicamente más apto, ¿ok? Entonces, en ese caso, sí hay esta técnica de colocar hielo, compresas frías directamente sobre la zona afectada y conforme vayamos tardando en hacer este primer auxilio, la zona en la que debamos colocar tiene que ser un poco más exteriorizada. ¿De acuerdo? Es decir, más hacia los límites, porque va a haber, como les digo,
a temperatura corporal, el veneno de la serpiente va a expandirse hasta llegar en algunos casos a la parte neurológica y en otros casos a la parte sanguínea. Eso depende mucho y bastante literatura sobre esos casos, pero depende mucho el tipo de veneno porque también hay algunos que dificultan la coagulación de la transmisión de oxígeno, la coagulación de la sangre, y otras que tienen que ver con el sentido neurológico, ¿de acuerdo? Calambres, mareos, lo que veníamos viendo hace un momento. En ambos casos, aplicar hielo y compresas frías. Por el resto de mordeduras, la necesidad de usar una solución yodada, yodopovidona, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el caso práctico para que ustedes lo puedan revisar en el material y vamos a utilizar esos minutitos finales para ver si es que hay alguna duda. De por sí ya nos extendimos un poquito. Les comentaba que la lámina era bastante extensa, pero creo que se han podido alcanzar las principales claves de esta presentación. ¿Ok? No lo sé, ¿algún comentario final, alguna apreciación, algún comentario, alguna duda? Hemos corrido un poquito más de lo que suelo estar acostumbrado para una presentación, pero espero haber aportado lo suficiente, lo deseado, con algunas recomendaciones. Gracias, Natalie, gracias, Iván. Ok, muy bien. Si tenemos alguna consultita,